Amigos, nuevamente estamos aquí con ustedes, Día Mundial de la Madre Tierra, hablando precisamente de los temas que estamos llevando ahora. En un solo programa hicimos dos por el tiempo para evitar cualquier conflicto y sobre todo hablando de los tlatoanis, los señores gobernantes de Mexico Tenochtitlan, desde la fundación de pues esta gran cultura hasta prácticamente, hoy hablaremos hasta la parte final, con los últimos tlatoanis que fueron los gobernantes de esta gran ciudad de México. Y también veremos, pues, el desarrollo de una economía. Lo estamos tratando así muy meticulosamente, con mucho cuidado, porque el tiempo, pues, nos llevaría más de los minutos correspondientes, pero sí quiero decirles que están tocados consultando diversos documentos de escritores del siglo XVII, XVIII y XIX, y en algunos casos algunos elementos de pictogramas correspondientes a diferentes etapas. Quiero recordar en estos momentos, en el programa anterior, yo hablé de un personaje moquihuis, que era de la zona de Tlatelolco. Hay varias versiones: que murió ahogado, la otra que murió envenenado y la otra que se suicida, era primo de Atzayacatzin, Atzayacatl, y desde luego los grandes conflictos, como lo vimos con Chimalpopoca, que de hecho fue ajusticiado por su propio tío, y bueno, pues las actividades de dominio eran muy serias en el mundo antiguo por el dominio de expansión territorial, como se ha dado precisamente con los propios mexicas, que fueron los conquistadores del mundo de la antigüedad y que podemos ver que en menos de 100 años habían conquistado parte del centro y del sur hasta la llegada, como lo vamos a ver con algunos personajes, hasta el momento de las guerras que se dieron hasta llegar a Nicaragua, Nicanagua. Hasta aquí llegaron los nahuas, que fueron parte de las conquistas de grandes personajes. Vamos a pasar a la primera imagen, amigos, y sobre todo haciendo un pequeño recordatorio de lo que fue este momento de la fundación del México, sobre todo hasta que llega a Camapixtli, como lo vimos en la siguiente sesión. En la parte vemos el lago eh, de México, y luego vemos la zona de las montañas, la zona volcánica, la cordillera que rodea la Ciudad de México, y los caminos que nos llevaban por diferentes poblaciones. La vegetación de época para nosotros es muy importante, el nopali, como lo vemos aquí, y bueno, ya habíamos explicado este hecho y los habitantes de aquel momento. Y vamos a la siguiente imagen, amigos, que es muy importante que conozcamos cada uno de estos elementos. Y aquí tenemos a uno de los tlatoanis también, en las fechas que gobernó, Tizoc. Para nosotros es un personaje importante dentro de la trayectoria, con el número de pueblos que gobernaron en su momento. Aquí tenemos Tlalpan y sobre todo cada uno, Xochitepec, con los glifos correspondientes a cada uno de los lugares, eh, eh, en donde vamos a encontrar pues hasta algunos pueblos que rodearon estos lugares. Aquí vamos a ver estos elementos volvemos nuevamente al chimal y del personaje de Tizoc, y sobre todo pues manejando algunos de los conceptos que tuvieron estos personajes para la gobernanza que se dio en su momento, y de eh, sobre todo el señor Tizoc, pues conquista, quizás sea el gobernante que conquistó mayor número de pueblos. 45 conquistas hizo Tizoc, o sea, un super guerrero, un super general en su momento, con todos los grados militares que se dieron en su momento. Y vamos a después de la muerte de Atzayacatl en 1481, Atzayacatl había conquistado 37 pueblos, pero Tizoc fue de los que más pueblos conquistó, 45 pueblos. Después de 1481 le otorgan el copili de poder para gobernar la ciudad. Y aquí estamos viendo ya
la altura del expansionismo territorial que tuvo Tizoc en su momento, y aquí lo vemos ya, y lo vamos a mencionar ya en las siguientes etapas. Aquí lo tenemos como un jerarca militar religioso. Tenemos el Ispapalot, que es uno de los grandes elementos de las guerras que él tenía como vencedor en el Chimali, con las flechas punta hacia arriba, con una pantli, y la primera etapa en la que fue labrada esta piedra que la podemos ver ahora en la sala central del Museo Nacional de Antropología, vemos que tiene, si me permiten decirlo, este es una pantli, una bandera de 20, por lo tanto, en este momento que va a ser grabado el personaje en esta piedra, con un colibrí representando a Huitzilopochtli, y lo vemos con hierbas torcidas. Es un poco la descripción de lo que va a ser el personaje, pero además con una deidad, la deidad con el pie izquierdo, con una gran representación simbólica, y lo vemos precisamente con una toma de prisionero en una guerra con un hombre de zona lacustre, con un atlachinoli, y vemos la guerra de Chalco, o sea, combate el personaje con la guerra con Chalco, y vemos que era un personaje con un nombre de invierno por el tocado que tiene, pero además era un hombre de sabiduría, un gran guerrero, y lo vemos aquí con barba de Quetzalcóatl, pero además su collar de 5 elementos de jade, que representa este quintiduo o quincunce, que tiene la protección de Venus, y además tiene el simbolismo en su capa, en la espalda, el símbolo de Chalco, que era un gran guerrero, y lo podemos ver en la piedra que le llaman ahora la piedra de Moctezuma, que se fue mandada a hacer precisamente con su mastlat, y vamos a ver la posición de los pies en forma muy específica, y combatiendo, y lo vence este personaje, espejo humeante, eh, sobre todo vencedor, con una esquina en la nariguera. Pero esa es parte de la representación del poder que se tenía en el mundo prehispánico con las guerras que tuvieron en su momento contra Chalco. Y sobre todo aquí tenemos a Tizoc en una representación pictórica, ya con el joven guerrero Cuauhtémoc, en donde le están ofreciendo el copili en su momento, y lo tenemos aquí con fíjense qué interesante la pintura que se hizo en el siglo XIX, porque aquí tenemos reverenciando la imagen de una deidad barriendo el templo. Recuerden que barrer el templo se representa a la deidad, madre de todos los dioses, y sobre todo en el barrimiento del templo, donde está haciendo el barrimiento para que Coatlicue quede embarazada, y tenemos aquí las flores de lo que va a ser la representación simbólica para crear estados alterados de conciencia que se tiene en su momento. Aquí tenemos el copili que va a ser ofrendado al Señor barriendo el templo con mucha humildad, y aquí vemos como las flores que se colocan, y esto lo seguimos haciendo en las flores que corresponden a las ofrendas de las velaciones. Y aquí tenemos pues la veneración a Tizoc en su momento con guerreros, cada quien en su penacho, en su tocado, y lo vemos qué fuerza deben haber tenido estos guerreros en su momento, y tenemos aquí en lo que encontramos en muchas imágenes que se le llama sentados de una manera muy particular como grandes jerarcas, con su tocado extraordinario de cada uno de ellos. Pero además, como grandes constructores en el mundo prehispánico, lo tenemos al elevar las zonas piramidales, y aquí tenemos a los ingenieros, los arquitectos que están realizando estas obras verdaderamente extraordinarias, y lo vemos aquí con sus caclis, que tienen una serie de plantas aquí colocadas, que ahora se utilizan los coyolis, que son los elementos para las danzas tradicionales. Y bueno, el Mexico Tenochtitlan, ya estamos hablando de Tizoc como gran gobernante,
y sobre todo el desarrollo, ya lo habíamos explicado anteriormente, en el Gran Lago de México, Tenochtitlan. Aquí tenemos el Albarradón, que separaba las aguas saladas de las aguas dulces, y sobre todo la calzada de Tlalpan, y lo que ahora es el recinto del Templo Mayor, que se han hecho excavaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, y vemos las antiguas avenidas, que eran las calles de donde circulaba el agua para eh, los acali, las lanchas que llevaban en el tránsito de aquella época. Bueno, aquí tenemos a los representantes mercaderes, pero que tenían precisamente su abanico como representantes, embajadores de los países que visitaban, y están vestidos también con su máscara, que representa la forma del guerrero, pero además eran guerreros, eran comerciantes, y además tenían una serie de ubicaciones simbólicas, porque ellos eran, desde luego, espías para el ejército de los mexicas. En su momento eran los recaudadores también de tributos, y esto aparece en el Códice Mendocino, donde la jerarquía militar, las lanzas con obsidiana, que eran parte de los elementos de tributo para diferentes instituciones. Y pasamos a la siguiente. Bueno, aquí volvemos a recordar lo que estamos viendo con respecto a ello, el Gran Lago, con los elementos que se recopilaban, la madera en diferentes lugares. Aquí se recopilaba la piedra, y aquí, por ejemplo, tenemos otros elementos de algunos de los pueblos con las mercancías que eran exportadas. Aquí vemos cazadores, y esto daba una relevancia a la economía que se tenía. Aquí vemos un cierto tipo de animal marino, de alimento, en los lagos de Xochimilco, que eran llevados, y aún todavía en Xochimilco se dan flores y se dan alimentos especiales para ser transportados a la Ciudad de México. Bueno, lo importante es los estudios en el Calmeca, que en el Telpuixcali y el Cuicacalco, que le daban una personalidad a cada uno de ellos, además con la construcción de los templos. Y aquí lo tenemos ahora centralmente, el gran templo mayor, y tenemos Huitzilopochtli y Tlaloc del lado derecho, aunque no aparece aquí la piedra de sacrificios, sí está al interior, las dos piedras al interior del templo, y aquí tenemos el número de escalinatas que daban, y por él pasaba la luz. Ustedes pueden ir a la maqueta del Zócalo de la ciudad y van a ver estos elementos. Aquí está la llamada piedra del Temalácatl, donde venían los sacrificios gladiatorios cuando se hacía la representación. Aquí tenemos a Tlatoani y su séquito, que estaba observando la batalla del Temalácatl en estos lugares, y el pueblo lo vemos aquí observando estos materiales. Los demás templetes, que estaba enfrente, estaba el templo circular de Quetzalcóatl, y con la boca de serpiente, y por aquí pasaba la luz del sol y entraba directamente a la boca, que era una representación simbólica tanto en equinoccios y algunos solsticios. Bueno, pues aquí tenemos a Huizotl, otro de los personajes importantes del mundo prehispánico, a la muerte de Tizoc, que fue en 1486. Inmediatamente a Huizotl es llamado para otorgarle el copili, y aquí tenemos Perro de Aguas, con la línea guía que da su nombre, sentado en esta estera, que representa pues la sobriedad y los elementos importantes que se les daba a cada uno de ellos en su representatividad hacia los 31 pueblos que él había conquistado, otro de los grandes generales. Y aquí tenemos algunos de los casos cuando hubo una batalla muy importante, porque se negó este personaje a hacerle una ofrenda muy importante al templo, en donde aparece sobre todo el señor de Coyoacán, y vamos a ver que el personaje Sinsuma, Sunsuma, que era el personaje que decían un poco de conversión
en serpiente, en tigre o en águila, ellos hablan precisamente de estos hombres magos que se convertían tanto en águila como en serpiente, y lo vemos en la representación simbólica del templo. Y evidentemente, como él no quiso hacer la ofrenda al gran templo de Huitzilopochtli, pues lo mandan castigar, sobre todo lo manda castigar a Huizotl por desobediencia en la propia estructura de los conceptos filosóficos. Y aquí tenemos la muerte de Ahuizotl después de todo lo que había sucedido, y vemos que a la ofrenda se le entrega un guauxolot, un guajolote, y luego vemos aquí los elementos de jade, que eran lo que coronaba al personaje, con su copili, y vemos aquí elementos de tule, y vemos al pueblo que va a visitarlo con los jerarcas alrededor del Señor del Agua, porque vemos que tienen estrellas, todos ellos descalzos en base a la ofrenda del bulto mortorio que se le hace al Señor Perro de Agua, el Señor Agüizo. Aquí tenemos la piedra de sacrificios donde está presente precisamente Agüizotl y el Señor de la Serpiente, en la representación del pueblo, cada uno de ellos con su jerarquía, y aquí lo tenemos en el templo mayor y en el templo donde cada uno de ellos van a ser sacrificados en su momento, y vemos la sangre divina con el puñal, por llamarle de una manera, con estas aristas, que fue el mismo personaje, el Tlatoani, está haciendo el sacrificio dentro de estas actividades. Nuevamente volvemos a ver una jerarquización de los soberanos. Aquí tenemos a Camapistli de 1373 a 1193, Chimalpopoca, cada uno de ellos con las jerarquías correspondientes, y de hecho estamos aquí con Huizotl, el señor Perro de Aguas, que después va a tener su descendencia directamente con Cuauhtémoc, el águila que desciende, y estamos viendo a Sayacatl, a Moctezuma II, y luego vemos a Cuitlagua, que de hecho después de Ahuizotl entra Moctezuma II, que también nos va a dar una representatividad del número de batallas que se van a dar en la conquista de los diferentes pueblos. Y sobre todo, el señor Perro de Aguas, pues vamos a tener 31 lugares conquistados en aquel momento. Y desde luego, pues estamos viendo que cada uno de ellos pues ha tenido un desarrollo muy importante dentro de las actividades. Y después de Ahuizotl, pues vamos a entrar con Moctezuma y segundo Moctezuma Xocoyotzin, y Moctezuma va a tener también 33 pueblos conquistados. No es cierto, perdónenme, me equivoqué. Va a tener 45 Moctezuma II, 45 pueblos conquistados. Entonces van rebasando cada uno de ellos estos hechos. Moctezuma Xocoyotzin, uno de los más importantes guerreros, y yo no entiendo, es algo que he estado buscando para ver el por qué la lectura que se da a Moctezuma, que había sido a la llegada de los europeos, un hombre amilanado, que no tenía coraje. No es cierto. La cultura europea y la cultura mesoamericana son agua y aceite. Por lo tanto, no se puede considerar que Moctezuma era un cobarde, puesto que tuvo conquista de 45 pueblos. Y sobre todo, después de la muerte de Agüizo del 1502, él ya tenía 18 años como gobernante, conquistando diferentes pueblos, dando una respuesta a lo que... Y aquí tenemos de todos los pueblos que fueron conquistados en su momento, durante el tiempo que duró, de 1502 a 1520, 18 años de conquista en diferentes lugares por parte de Moctezuma II. Aquí tenemos una alegoría pictórica en donde vemos todos los asesores del Gran Consejo de Ancianos, y aquí lo vemos del lado derecho de nuestro lugar,
A la izquierda del Tlatoani tenemos al consejero mayor, al tata mayor, al abuelo mayor, al huehue, y sobre todo, en una piel de jaguar, Moctezuma II como guerrero, en su Icpali, importante que se presentó, aunque es una pintura europea del siglo XIX. Y lo tenemos aquí a Moctezuma con sus guardianes, tanto a la izquierda del personaje un ocelot, y tenemos aquí al mismo joven abuelo Cuauhtémoc, quien le está llevando eh, eh, sobre todo su tilmaltli, que tiene un amarre muy especial con una jerarquía en color rojo, y lo vemos con su mastlat, el señor Moctezuma, y el enjollamiento que lleva él con su copili de oro, son las excrescencias del sol. El oro es un elemento divino, por eso la utilización del señor Cuauhtémoc con su penacho, que ya hablaremos desde el punto de vista militar, cada uno de los elementos que tenía, el llamado joven abuelo, sobre todo probablemente con Cuitláhuac, que también era el guardián de la Casa de los Dardos en Iztapalapa. Y la llegada del europeo Hernán Cortés, aquí tenemos en una forma muy europeizada a Malinche, y tenemos al Marqués y los barcos en los que llegó Hernán Cortés de acuerdo a la pintura del siglo XVII. Aquí tenemos una pintura del profesor Constantino Rábago Torres, quien fue el que nos hizo estas imágenes en el libro El verdadero Hernán Cortés, que fue publicado por Tamés en su momento, y aquí vemos en los Acali, en las lanchas de aquella época, contra los bergantines del europeo, y vemos el gran conflicto y la lucha de cada uno de ellos. Aquí tenemos a un elemento jaguar combatiendo, y aquí vemos también con su tocado a los guerreros mexicas que están combatiendo a los europeos, y ven ustedes la lluvia de piedras con las saetas y ellos contestando con cañones. Aquí tenemos al señor Cuitláhuac. Hay quien dice que Cuitláhuac, hay quien dice que Cuauhtémoc fue que le lanza una piedra a Moctezuma II, aquí en el Templo Mayor, en la casa de Moctezuma. Y aquí vemos lo que dice que se apedrea a Moctezuma II cuando éste le ruega que terminen los ataques a los españoles. Esa es consideramos que es una falacia de lo que escribieron los españoles prácticamente al término de la conquista, y los historiadores crean una forma muy particular de hacer que el imperio, que estaba en pleno apogeo, los europeos los dominaron fácilmente. Aquí tenemos a Cuitláhuac, quien en su momento, siendo el líder de la casa de la obsidiana, que era el almacén de las flechas y las lanzas, que eran los armamentos de guerra, él en su momento sale de palacio porque tanto Moctezuma, en las pláticas que tuvo con Cuitláhuac, él le solicita a Hernán Cortés, que fue uno de los graves errores de Hernán Cortés, haber dejado en libertad a Cuitláhuac, porque él sale a organizar la batalla contra los españoles en esos bergantines que se hicieron en el lago. Y bueno, pues aquí tenemos a Moctezuma dando la información, el señor de México Tenochtitlan, Tenochtitlan, está dando las indicaciones como en la parte superior también, y aquí en las guerras de conquista en los pueblos, pero también el consejo de los ancianos de algunas de las poblaciones alrededor de México. Y aquí lo tenemos también dando indicaciones a uno de los, probablemente alguno de los líderes de su consejo con el pueblo, donde venían a recibir las informaciones, los dominados venían a recibir información del señor Moctezuma, y aquí tenemos la representación del Huehuet y el Teponaztle, donde se arman las guerras floridas en las danzas, precisamente con cada uno de ellos, y aquí tenemos el caballero o el guerrero sol y el guerrero noche, luna, que son elementos de jaguar, águila, y que lo veremos en el momento de la explicación de lo que corresponde
a las guerras floridas. Aquí tenemos al señor Cuauhtémoc, quien fue el supremo héroe, tanto con Cuitláhuac, que defienden a la gran Ciudad de México, la lucha de europeos con los guerreros mexicas, con sus macuilis, y sobre todo en donde se está presentando esto, las bastones de obsidiana para combatir a los enemigos. Y aquí tenemos el gran chimali de Cuauhtémoc con la Xicalcoyuqui, que representa la guerra. Y bueno, pues la búsqueda del oro por parte de los europeos, lo tenemos aquí con el tormento que se dio precisamente a Tetlepaquetzal, que supuestamente la historia dice que habla con el señor Cuauhtémoc para que le diga él, yo estoy acaso en un lecho de rosas, que es parte de la tradición. De hecho, pues lo que pasó fue que precisamente los escritores europeos en el castellano van a sacar algunos elementos de disculpa de lo que fue este elemento. La noche triste que se dio en Tacuba y que fue a llorar Hernán Cortés después de la derrota, cuando salen de la Ciudad de México y pues son llevados directamente. Quien continúa con la batalla va a ser Cuitláhuac, de Cuitlatl, el cieno, perdón, que se va realizando, que Cuitlatl quiere decir excrescencia divina. En algunas de las interpretaciones que se dan, sobre todo el hecho de Cuitláhuac, que es el nacimiento del personaje, y aquí tenemos en su línea guía el nombre de Cuitlatl. Algunos lo interpretan como la palabra divina, pero también es el hecho de Cuitláhuac, que quiere decir nacido, como Xolotl, como el animal que nace en Xochimilco, y que ese animal pues tiene una ingesta muy importante para todos aquellos que tenemos. Y tenemos aquí el nombre del cieno, del agua, porque vemos rodeado este lugar donde es precisamente la excrescencia del agua que está putrefacta, donde nacen el ajolote. La siguiente, vamos pasando. Y aquí tenemos que fueron, sobre todo el mundo del México antiguo, los grandes constructores, que sobre todo los ingenieros y los arquitectos desarrollan a través de este compás, un poco a la europea, la posición del sol para hacer la construcción de los grandes templos que dieron un desarrollo cultural muy importante en menos de 100 años para esto. Y aquí tenemos a uno de los grandes personajes, Nezahualcóyotl, que fue el gran gobernante, que fue parte de los constructores, sobre todo en la zona de Chapultepec, que fue el que sembró todos esos ahuehuetes que ustedes pueden ir a tocar a Chapultepec, que fueron por parte de Nezahualcóyotl, y muchos otros, constructor de las grandes avenidas en la Ciudad de México, el gran constructor de templos y el gran poeta Nezahualcóyotl. Y aquí tenemos el encuentro de nuestro máximo héroe Cuauhtémoc con esta vestimenta extraordinaria, con este gran tocado, que ya hablaremos de este tocado en su momento de Cuauhtémoc. Y vemos aquí probablemente a Tetepanquetzal, que está detrás de él, que era uno de los jerarcas de Iztapalapa. Y bueno, evidentemente aquí tenemos un cambio totalmente diferente de esta mujer que fue la Malinche acompañando a Hernán Cortés, y podemos ver la diferencia entre vestimenta europea con vestimenta prehispánica, con la jerarquía correspondiente, con sus caclis, cada uno de ellos, dándole la dignidad que corresponde a cada uno de estos personajes. Y aquí tenemos ya a Cuitláhuac, que en Cuitláhuac en su momento lo vemos con esta pandemia que se dio en su momento traída por un negro, el cocolistli, o sea, la viruela que fue traída, y aquí tenemos precisamente a Cuitláhuac supuestamente bañándose para quitarse estas marcas. Debe haber sido terrorífico la muerte de miles de gentes en la Ciudad de México, además de la invasión, trajeron la enfermedad estos europeos, y aquí vemos la muerte de Cuitláhuac, prácticamente que no duró más que unos meses como gobernante,
después de que se habían llevado a Cuauhtémoc a las Cibueras. Y eso determina un elemento de cómo, y sobre todo aquí tenemos en el códice, en el lienzo de Tepexpan, en 1520, cuando muere Cuitláhuac, y vemos el desarrollo en sus pétatl, todos aquellos enfermos. Debe haber sido terrorífico lo que sucedió en esta pandemia provocada por aquel negro que trajo la viruela de las Antillas hacia América, y fue dos acatl, aquí lo tenemos, dos acatl, el día, el mes y el año en que muere precisamente Cuitláhuac. Bueno, un acercamiento hacia el señor Cuauhtémoc. La gente lo único que podía hacer era pescar y cazar para poder alimentarse durante los 80, más de 80 días que duró el sitio de Tenochtitlan. Y aquí vemos, por ejemplo, en la tira de Tepexpan, hay varias versiones que se tomaron sobre la muerte de Cuauhtémoc. Aquí lo tenemos en una ceiba, colgado de los pies y decapitado, aunque no aparece aquí la cabeza, aunque aquí está la cabeza de Cuauhtémoc, y aquí lo vemos a Cuauhtémoc sentado precisamente en su silla conmemorativa, y luego pues aparece Hernán Cortés aquí haciendo el juicio que se le hizo a Hernán Cortés, y este es uno de los elementos, aunque es una toma que pudimos conseguir de la tira de Tepexpan, pues hay otras que están más claras, y desde luego el ahorcamiento que dio órdenes Hernán Cortés de colgar a Cuauhtémoc en este viaje a las Cibueras en Honduras, porque denuncian no solamente a Cuauhtémoc, sino a un monje que está con él, y aquí lo tenemos. Este es Juan de Tecto, vemos el nombre de él, Juan de Tecto, europeo, y se le da el nombre en náhuatl, y precisamente mueren los dos personajes en el periodo en el que las mazorcas están bien, y nos habla del lugar en Izancanac, donde muere Juan de Tecto, que decían que era cómplice de Cuauhtémoc, y aquí tenemos a Cuauhtémoc con el águila que desciende en las improntas del viaje, los tres glifos correspondientes a la fecha, día, año y hora en la que muere Cuauhtémoc, y Tetlepanquetzal, quienes son los encargados. Y además aquí está el representante de después de la muerte de Cuauhtémoc, Hernán Cortés determina quién va a ser continuarlo como gobernante, que ya de hecho pues nadie le hace caso, porque después de la muerte de Moctezuma II y Cuauhtémoc va a ser referido en su momento. Aquí vemos que al llegar a Izancanac, en el paso hacia Honduras, pues hay la muerte al atravesar un río. Hay tres personas que mueren, son dos indígenas y un español que mueren ahogados en este lugar. Bueno, pues aquí estamos viendo la jerarquía ideológica de Mexico Tenochtitlan, en donde pues el grupo religioso es el que ordena el ordenamiento del continuador de la jerarquía gubernamental en este árbol, y vemos el lugar de Izancanac con las raíces. Este es el nombre del lugar donde murieron ahorcados tres personajes ordenados por Hernán Cortés. Bueno, en esta última parte vamos a ver la parte de lo que era el Mexico Tenochtitlan, un poco en la contemporánea, con las avenidas del Tepeyac, o la calzada hacia la villa, de Xochimilco, la calzada de Tlalpan, y luego vemos aquí la calzada de Tacuba, y vemos diferentes avenidas de lo que fue con el tiempo en la época colonial, en la forma de construcción de las calzadas. Ahora ustedes pueden ver aquí la Michuca, podemos ver Mexicalcingo, que ahora es la parada del metro Mexicalcingo. Aquí tenemos eh, 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 la calzada de Churubusco, y vemos aquí otros lugares, sobre todo las orillas del lago. Aquí tenemos a Coyoacán, la calzada de Coyoacán, y bueno, pues algunos de los rumbos más importantes en la ciudad. Y bueno, amigos, pues yo creo que
Hablar de los tlatoani lo hablamos así rápidamente, conjugando los valores. Prácticamente podemos decir que la muerte de Moctezuma corresponde entre 1520 y 1521, de acuerdo a algunos investigadores, conquistador de 45 pueblos. Aunque no sabemos cuántos pueblos también conquistó Cuitláhuac, porque él andaba en diferentes lugares acompañando a veces al mismo Moctezuma o en la preparación de Cuauhtémoc, los dos eran del Calmeca y del Telpuxcali, eran unos excelentes guerreros, y sobre todo a la llegada de los europeos muere Cuitláhuac, también en 1520, aunque no aparecen documentos de algunos de los lugares que conquistó también Cuitláhuac. Tampoco de Cuauhtémoc aparecen, sin embargo, la defensa de la Ciudad de México es trascendental para Cuauhtémoc, el joven abuelo, y él muere hasta 1524 porque prácticamente Hernán Cortés se lo lleva de la Ciudad de México, no quiere dejarlo porque pueden crear nuevos levantamientos como lo hizo Cuitláhuac en su momento. Bueno, amigos, pues yo creo que es importante haber mencionado a los tlatoanis gobernantes de la Ciudad de México, así con temas muy escasos. Sería digno de uno o dos programas cada tema de cada uno de los tlatoanis que gobernaron México y sobre todo ya hemos hablado de los que más batallas tuvieron, como Moctezuma I, como Atzayacatl, como Tizoc, como Ahuizotl y como Moctezuma y Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. Amigos, pues quiero solamente comentar que estos dos programas representan prácticamente de los que ya habíamos grabado tres, serían cinco, pero el 4 y el 5 van a ser un solo programa, de hecho, y lo dividimos en dos por cuestiones de tiempo, que no nos hubiera alcanzado el tiempo para hacer una grabación, y quisimos hacer de un solo tema dos programas. Les agradecemos, sobre todo un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, con el productor de la serie, Carlos Jiménez Rodríguez, quien nos está apoyando en estos trabajos.